No sé si empezamos otra vez Sí, de psicología. claro. Sí, Bueno, primero disculpen los problemas que hubo. Eh, Básicamente lo que yo estaba diciendo es que la psicología de la salud es una especialidad aplicada de diferentes cortes, tanto conductuales como no conductuales, que lo que busca es la evaluación, el diagnóstico, la prevención, la promoción de diferentes conductas, tanto patógenas, no patógenas, disfuncionales, funcionales, anormales, no anormales, que tienen que ver con la categoría de salud tal como la conciben las organizaciones que rigen en las estandarizaciones de salud. Sin embargo, todas las categorías que he dicho son muy debatibles, ¿no? Porque el comportamiento no es una dicotomía, el comportamiento tiene otras propiedades que han sido pues debatidas durante todas estas dicotomías que he planteado, ¿no? Pero básicamente es digamos, la tradicional, la más consensuada, que ya poco a poco vamos a ir desarrollando, ¿no? perfecto. Y dentro de de la psicología de la salud, ¿cuál es el concepto que se maneja de salud? Bueno, actualmente hay dos grandes debates, ¿no? El primer debate es entre decir si la conducta se está sujeta a la categoría de salud y la segunda es si realmente podemos sujetar lo que son las categorías de salud a lo que es salud pública, que es otro debate importante, ¿no? En el primer debate, pues ya hay autores como Emilio Rives Iniesta en los 90 que se encargó de declarar que las categorías de anormalidad, normalidad, ajuste, desajuste, enfermedad, no enfermedad, son categorías que no corresponden a la variable del comportamiento cuando la ve un psicólogo porque son muy limitadas, ¿no? Más bien lo que propone es un criterio llamado el criterio de competencia, que es justamente una continuidad en el comportamiento del sujeto que permite o resolver o no resolver un determinado problema, de corte moral, de corte personal, de cualquier sea el corte. Esa es la primera solución. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que cuando utilizamos este concepto de competencia, ¿cómo lo vamos a consensuar en salud pública? Y ahí viene ya el cruce con otras tradiciones, como por ejemplo la medicina, la psiquiatría, que también tienen sus teorías y sus aportes conceptuales. Entonces ahí se abre otro gran debate que justamente está riñendo hace 5 años, que es el concepto de salud conductual. Entonces, pero eso ya tiene que ver ya más con la parte pues, de salud pública, ¿no? Entonces, entonces ahí entramos a dos problemas, ¿no? Cómo las categorías psicológicas pueden acoplarse a la salud pública, es un primer problema. Y el segundo problema es que los psicólogos ya deberían de dejar de usar las categorías de anormal, normalidad, cuando trabajan en salud, cuando trabajan en salud individual, pero cuando trabajan en salud pública, ahí viene justamente el problema que señalé primero, ¿no? Entiendo. Ujú, ujú. Seguramente por la comunicación entre las varias profesiones, para que haya un lenguaje en común se utilizan esas categorías, me imagino, ¿verdad? ¿Y Claro. cuál es el devenir histórico de la psicología de la salud? ¿Cuándo inició? ¿Desde cuándo se llama psicología de la salud? ¿Quiénes fueron los que iniciaron? Bueno, la psicología de la salud propiamente dicha inició desde que la OMS, por ejemplo, dio una serie de indicaciones a partir de la década del 70. Estoy hablando desde el corte netamente conductual, ¿no? Que es el que nos interesa, ¿no? Porque otros cortes tienen otra perspectiva histórica. Desde que el corte conductual en los años 70 comenzó a darse la evidencia de la terapia de conducta, ¿no? Desde los años 70 comenzó a decirse que la terapia de conducta era la que tenía mayor eficacia, no solamente en desórdenes de corte psicopatológico, sino también desórdenes de salud.
Tanto es así que en la investigación que se hizo por el artículo que publiqué hace poco en el libro de Canfer y Phillips, hay una serie de tratamientos conductuales que se hicieron para la obesidad, por ejemplo, ¿no? Ya en los años 70, pero lamentablemente esos tratamientos de corte conductual eran muy aversivos. Por ejemplo, se utilizaban sustancias, se utilizaban choques eléctricos, se utilizaban fármacos muy nocivos para qué cosa querían contrarrestar. Por ejemplo, la respuesta instrumental de la conducta problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, el atracón de una persona obesa, dejar de fumar de una persona que era compulsivamente fumar. Entonces todavía no se habían desarrollado justamente la terapia cognitiva conductual y los modelos contextuales. Entonces el lineamiento histórico es paralelo también a lo que se llama medicina comportamental, ¿no? Que es una especialización dentro de la psicología de la salud, ¿no? Entonces, desde los años 70 en adelante, podríamos decir que tanto en la escuela norteamericana como la escuela europea han dado bastante evidencia, ¿no? Dentro de cómo los principios de la terapia comportamental podrían utilizarse también en la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Ujú. Entiendo. Creo que a partir de ese momento también se habló mucho de la prevención y de todas las conductas, porque no todo era la relación entre la persona, el ambiente y los agentes patógenos, sino había cosas que las personas podían hacer justamente para prevenir. En qué momento pueden unirse o llegar a unirse la medicina conductual y la psicología de la salud? Claro, primero habría que definir que la medicina comportamental es una interdisciplina, algunos lo consideran transdisciplina. Bueno, para cortes latinoamericanos creo que sería mejor una interdisciplina. Es una interdisciplina que combina justamente los datos derivados de las ciencias biológicas, también de la profesión médica, con las ciencias comportamentales, ¿no? Entonces lo que busca es el generar un consenso entre estos ambos lados, a veces antagónicos, pero que justamente se dan mutua retroalimentación, ¿no? Y hay 5 puntos importantes por los cuales se deben complementar. El primero es porque efectivamente toda enfermedad tiene un corte biológico que tiene dos elementos importantes. El primero es estructura y el segundo es funcionamiento. Por ejemplo, si en el funcionamiento de un órgano ya se deteriora por una enfermedad, en este caso, por ejemplo, en la diabetes se deteriora el órgano pancreático por la disfunción de células beta y por lo tanto no puede responder a la secreción de insulina. Pero también hay un daño estructural conforme la enfermedad avanza, que sería, por ejemplo, ya la total pérdida de la segregación de insulina. El segundo corte es que hay una relación muy íntimamente proporcionada entre la conducta instrumental que hace el sujeto en su día a día, sea comer, dormir, hablar, hacer ejercicio, en diferentes actividades, que van a moldear tanto la parte muscular, tisular, genética, de segregación de cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, hay un fuerte componente conductual que va a moldear a los componentes subyacentes, ¿no? El tercero es que se ha demostrado que conforme más conductas pro salud haya, menor es el avance de las enfermedades. Antes se las llamaba prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no? Ahora actualmente ya solamente se llama prevención. El cuarto es que justamente se puede llegar a una organización de tal manera que el psicólogo pueda aportar a esos espasmos donde el médico no aporta. Por ejemplo, ¿cuáles son esos espasmos? El primero es, por ejemplo, en controlar las crisis de ansiedad que pueda tener un paciente, tanto cuando quiere cambiar un estilo de vida, por ejemplo, cosa que la medicina no ha podido investigar porque no es el campo de ellos, ¿no? La interacción entre esta respuesta instrumental y la necesidad de ingerir mayor alimento no es un procedimiento biológico, es un procedimiento de discriminación y hasta cierto punto de la ingesta de alimento por determinados programas conductuales han demostrado pues que ese es un proceso ya de corte psicológico, ¿no?
Entonces, eso, por ejemplo, es una variable a cambiar. La otra variable a cambiar son, por ejemplo, la herencia al tratamiento, cuánto el paciente debe conocer para conocer su medicación. La otra variable a cambiar podría ser, por ejemplo, aumentar las conductas problema y disminuir las conductas en riesgo, ¿no? Y la quinta es buscar lo que se llama la investigación, que creo que hay un corte de investigación que muy poco se ve en Latinoamérica, que es la investigación translacional. La investigación translacional quiere decir que hay un investigador que le interesa tanto los procesos básicos de la conducta como también las aplicaciones de la terapia de conducta, ¿no? Entonces se unen en una investigación que permite también sacar información de corte básico como también de corte terapéutico, ¿no? Entonces, para eso también sirve, pues, ¿no? Esta relación, esta interdependencia, y podremos agregar uno más, ¿no? Que sería, digamos, la ayuda a los problemas interdisciplinarios, ¿no? Porque los problemas de corte, pues, de salud pública o de salud física son problemas de ese corte, ¿no? Excelente. Quería hacer un comentario acerca de una investigación translacional, ¿verdad? Uno que leíste, uno que... Sí, por ejemplo, hay investigación translacional en el sentido de que, por ejemplo, se ha logrado determinar que hay contingencias estresoras en modelos de ratones, donde cuando tú activas la contingencia estresora, por ejemplo, puede ser un choque eléctrico, puede ser una instigación al ratón, constantemente, el ratón va a preferir una determinada sustancia azucarada. Por ejemplo, se hizo que el ratón pueda ser estimulado en esta contingencia aversiva y va a preferir, por ejemplo, se le propone tres elementos, ¿no? Agua sin azúcar, sacarosa, glucosa. Entonces, cuando se hizo la instigación, el organismo prefiere la glucosa. Entonces, cuando el organismo prefiere la glucosa, podríamos suponer que hay una predominancia ante el efecto estresor de buscar determinadas sustancias que son más apetitivas. Y eso también se ve reflejada en algunos pacientes que, por ejemplo, tienen atracones de ingesta de azúcar, ¿no? Entonces, la hipótesis de básica animal obviamente tiene que llevar a la parte convencional humana, pero ese es el reto, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo básico, sencillo, para que se entienda cómo un investigador pretende de un modelo animal tratar de explicar en gran parte por qué es esa función apetitiva que se da, ¿no? Por la contingencia estresora, ¿no? Perfecto. Entonces, entiende que comamos pan sin culpa, ¿verdad? Así. Ujú. Ok. Eh, una pregunta. Usted tiene mucho conocimiento sobre muchas áreas. ¿Por qué decidiste enfocar ABA y psicología de la salud? ¿Qué te atrae de ese campo? Ujú. Ujú. Claro, bueno, aquí en el Perú hay múltiples diagnósticos que son muy preocupantes, ¿no? El primer diagnóstico que a mí me preocupó últimamente ha sido la consecuencia de la pandemia, ¿no? La consecuencia de la pandemia ha traído, según el Instituto Nacional de Estadística, ha traído que de cada tres peruanos uno tenga o sobrepeso o obesidad. Y eso quiere decir que un tercio de la población peruana tiene problemas metabólicos y ahora habría que investigar qué gran cantidad de esas personas que tienen problemas metabólicos podría desarrollar también problemas de corte pues, emocional, cognitivo, de corte conativo, de diferentes cortes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me conlleva a generar un problema importante? ¿No? Que cuando uno hace psicología clínica en el campo peruano, tácitamente o directamente también va a llevar a involucrarse un problema metabólico, porque quiere decir que hay una gran cantidad de personas en tu consultorio que van a tener estos problemas. Entonces, un beneficio extra que se le podría dar a las personas es aparte de
hacer un análisis funcional de la conducta problema de corte depresivo, ansioso, en sí, cualquier corte que venga, también habría que hacer un análisis funcional de la conducta problema metabólica que tiene. Entonces, ahí estamos tratando de ayudar en los dos cuadros comórbidos, que podrían ser comórbidos o asociados, ¿no? Va a depender mucho de cómo se manifiesta el cuadro, porque la obesidad también puede llevar a la depresión, o no necesariamente la obesidad se puede dar paralelamente a la depresión, o sí se puede. Hola. Em, sí, creo que se trabó la pantalla de Jam. Si pueden confirmarme. Un ratito. Un ratito acabamos de conectar nuevamente con él. Ok. Mm, Ahí, Sí, lo siento, hubo un problema de conexión. sin problema, sin problema. Bueno, estamos hablando de la comorbilidad, ¿verdad? De la parte metabólica, o sea, el análisis funcional. No sé si quieres continuar de ahí. Qué Sí, claro. importante. A lo que yo comenté fue que justamente hay una relación que se debe a la comorbilidad o al factor asociado, ¿no? O sea, de por sí en el Perú va a venir un problema digamos, mutuo entre estos dos modelos. Y como va a venir un mutuo en estos dos modelos, hay que tratar ambos. O sea, hay que preguntarle al paciente si es que está llevando un control metabólico
cuáles son las complicaciones de ese control metabólico, cuál es la necesidad de que controle su ingesta hipercalórica, cuál es la necesidad de que justamente haya el factor de prevención, la adherencia, adherencia a tratamiento. Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo de que el paciente tiene diferentes conductas problemas, aparte de la conducta problema que viene a la consulta, que puede ser la depresión, la ansiedad, ¿no? O en el otro caso, ¿no? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en la anamnesis puede haber que el paciente pueda tener, puede ser que el origen del problema depresivo sea pues la condición metabólica? Ese también podría ser un factor. Por el otro lado, en intervenciones grupales ya hay evidencia de que, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual disminuye el estrés que puede ocasionar instigación al momento de elevar la glucosa, elevar la presión y generar motivación para la comida, la ingesta pues, de alimentos nocivos, la ingesta de fumar, etcétera, ¿no? También para el control de la hemoglobina glicosilada, que es el mejor factor de control que se conoce a nivel médico para lo que es los problemas de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a ver este campo poco explorado, lamentablemente, a nivel de Perú, porque más se le conoce como psicología de la salud y terapia cognitiva conductual aplicada a psicología de la salud, pero yo no he encontrado personalmente a ningún médico comportamental en Lima, por ejemplo, donde yo vivo, y tenemos ese grande problema, ¿no? La pandemia va a traer consigo, pues, tres problemas fundamentales en la sociedad peruana, ¿no? El primero es el factor metabólico, el segundo es la ansiedad y la depresión, y en poblaciones específicas ya han comenzado a desarrollar el síndrome de burnout, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el personal médico ya contiene síndrome de burnout, y eso también pertenece al tratamiento en psicología de la salud, ¿no? Justamente como la técnica, por ejemplo, de desinhibición sistemática, la técnica de las relajaciones progresivas, las mindfulness, el podrían aportar, ¿no? A reducir el burnout, ¿no? Porque ya se está empezando a estudiar esta correlación, ¿no? Uh-huh. Eso fue por eso es mi interés, ¿no? Y la parte explicativa es que justamente cuando uno va a un médico o cuando va a un profesional de la salud, eh, los profesionales de la salud no conocen, por ejemplo, los principios de la relación terapéutica. Por ejemplo, el psicólogo sí lo conoce, ¿no? Y hay sistemas de aprendizaje, por ejemplo, el sistema de categoría de conducta verbal que podrían ayudar pues a saber cuándo estás en una contingencia reforzante, cuándo estás en una contingencia aversiva, por ejemplo, cómo generar motivación a la herencia del tratamiento, qué tan importante es este primer contacto con el paciente, ¿no? Qué tan importante es, en vez de ser castigador, por ejemplo, decirle, no vas a comer esto, no vas a comer el otro, no vas a comer aquello, qué tan importante es el uso del reforzamiento diferencial, ¿no? Por ejemplo, decirle, está bien, tú vas a dejar de disminuir estos carbohidratos, azúcares, pero también vas a compensar con estas otras actividades, ¿no? Entonces también el psicólogo de la salud también puede ayudar a los otros profesionales a enseñarles qué es cosa el análisis funcional, cuáles son los principios conductuales aplicados, cuándo derivar consultas, cómo se explica conductualmente un atracón, cómo se explica conductualmente un problema de ingesta hipercalórica. Eso podríamos también ayudar, ¿no? Y lamentablemente es muy escaso ese trabajo. Interesante. Justamente la nutricionista empieza ya con una restricción calórica muy, o sea, un repertorio conductual muy difícil que pueda lograr la persona. Y esa, justamente mencionando lo que dijiste de la parte de expresora, hace justamente que tenga atracones. También estás liderando un grupo de estudio de ABA y psicología de la salud. ¿Y qué dificultades vos ves en tus estudiantes para poder aplicar ABA y psicología de la salud? Bueno, recién este año hemos fundado el grupo, es un grupo que como finalidad tiene escribir artículos
eh, tanto de corte conceptual, de corte empírico, de revisiones sistemáticas. La idea es comenzar a generar una presencia importante porque tenemos problemas de altas índices, ¿no? Por ejemplo, hay psicólogos que trabajan relación terapéutica con pacientes VIH. Yo he trabajado un tiempo con eso y también sería importante trabajar en la relación terapéutica con este tipo de pacientes. Hay psicólogos que trabajan relaciones terapéuticas con obesidad, con problemas renales, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, cómo motivar, por ejemplo, a pacientes que ya están condenados a una ceguera, a una ceguera total, cómo trabajar el dolor crónico, cómo trabajar este, lo que se llama cardiología conductual, que es la disciplina específica que se encarga de disminuir las proporciones de la alta presión que permite generar una longevidad en las personas. Entonces, nuestra idea es comenzar a reunir todos estos aprendizajes que se han dado en otros países y comenzar a hacer una difusión constante, ¿no? De cómo se está trabajando en otros países y cómo podríamos trabajarlo aquí. Eso es a nivel conceptual, ¿no? Ya a nivel empírico, nuestro objetivo sería comenzar a trabajar tal vez algunos pretest y post-test que se puedan dar para poder ver los cambios justamente conductuales que se dan cuando uno trabaja variables de corte de salud, ¿no? Aunque hay limitaciones producto de la pandemia, hay limitaciones de corte de todo tipo, ¿no? Eso lo vemos en todos los países de esta parte del mundo, pero hay que tratar de hacer ese trabajo, ¿no? Excelente. Ujú. También habías mencionado acerca de los principios terapéuticos, ¿verdad? Que los médicos muchas veces no saben. Eh, Justamente a mis estudiantes, yo le hago, son estudiantes de medicina, y le hago leer artículos de Marino Pérez, le hago leer de Frisá, que es la conducta, ¿verdad? Medicina conductual, y la recepción es muy buena. Justamente hace poco les pedí una retroalimentación en la asignatura, y lo que más les gustó y lo que más pidieron justamente es acerca de cómo tener una buena relación con el paciente. Hay investigaciones mm, creo que no se limita a FAP, ¿verdad? Pero hay investigaciones de FAP, pero enfocado a médicos. No sé si tenés conocimiento de eso. Yo lo que tengo conocimiento es que en el caso de la relación terapéutica, ¿te refieres? La relación Sí, por de ejemplo, en el último manual de Springer que publicaron sobre medicina comportamental, hay un capítulo que le dedica a la adherencia al tratamiento. entiendo. Hay programas motivacionales que permiten pues justamente enseñarle al paciente la importancia de la medicina, la importancia de por qué controlar el problema que tiene, cuáles son los estilos de vida saludables, cuáles son las proyecciones, cuáles son los objetivos terapéuticos que se tienen. Y también se debería educar al médico en esto, porque a veces el médico, como no conoce de los estados emocionales o de las relaciones o importancia de la interacción terapéutica, con simple hecho de decir un diagnóstico de manera muy aversiva podría aparecer justamente problemas emocionales en los pacientes, ¿no? Entonces también proponían capacitaciones para justamente enfermeras, médicos. Ya conocemos que hay enfermeras, hay médicos que también aplican la terapia cognitiva conductual. También conocemos que hay otros profesionales que pueden aplicar tecnologías conductuales y qué bueno que lo hagan porque eso significa de que poco a poco se está saliendo pues de esta península que tenían clásicamente las tecnologías conductuales y viceversa también, ¿no? Por ejemplo, hay toda una corriente en psicología que rechaza totalmente la psicopatología, diciéndola que la psicopatología, por ejemplo, es que condena a la persona a la normalidad, la desintegra, la estigmatiza,
pero la investigación arroja de que la psicopatología en algunos casos es muy importante por dos razones. La primera es porque delimita el problema del paciente y la segunda es porque previene problemas que se han estudiado longitudinalmente. Por ejemplo, si yo sé que un paciente tiene un episodio depresivo, yo no voy a esperar que siga grabando el cuadro para que termine en un trastorno depresivo. Como yo sé que del episodio depresivo da el paso al trastorno depresivo, porque hay una serie de estudios longitudinales que han demostrado eso. Viceversa, como yo sé, por ejemplo, que un paciente que tiene un grado de obesidad alta y que tiene, a pesar de medicación, pero tiene un IMC muy alto, va a morir de un infarto coronario, porque hay investigación longitudinal que dice que hay pacientes que, a pesar que tengan el tratamiento médico, tarde o temprano, por no bajar de peso, mueren por infarto coronario. Entonces, ¿cómo yo ingreso la variable psicológica en eso? Obviamente, primero tengo que leer la lectura médica y la lectura psicopatológica del estudio que justamente releva el estudio longitudinal. Entonces, yo sí estoy a favor de la psicopatología en eso, en que nos sirve como hermenéutica y nos sirve como datos médicos que nos permiten ver qué tantos estudios se han hecho para prevenir conductas más graves. Ahora, eso no tiene nada que ver con la explicación de la conducta, ese es otro tema. Yo estoy hablando de que si el psicólogo maneja mayores datos de más ciencias o de más profesiones, pues le va a ayudar mejor a su trabajo. Claro. Son que viene trabajando hace bastante tiempo y es una información a más que va a ayudar muchísimo a nuestra profesión. A ver, ¿qué más? Creo que la mayoría de las intervenciones que mencionaban que hacen los médicos y enfermeros es de tipo grupal. ¿Por qué se opta por ese formato? Y creo que eso va a ser, no sé, creo yo, pero va a ser una tendencia de aquí adelante los formatos grupales, también por el tema económico, también porque muchas veces al ver que otra persona está pasando por la misma situación, eso le va a ayudar a adherir al tratamiento. ¿Por qué se opta por el formato grupal últimamente? Bueno, en lo que yo he revisado, al menos en Perú se prefiere el formato grupal por dos razones. La primera es porque salud pública implica una gran cantidad de demanda y poca oferta. Y la segunda es porque se trata de hacer intervenciones a corto plazo que sean efectivas y que busquen reducir los estándares de riesgo. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, tratar a una persona individualmente si yo tengo 100 esperando afuera? Entonces, no, el objetivo no va por ese lado, ¿no? Si yo sé que todas las personas trabajando, por ejemplo, el paquete completo de la TCC van a disminuir su estrés y por ende puede favorecer a un mejor control del estrés, por ejemplo, o puede favorecer un mejor control de la presión, o puede favorecer a un mejor control de la glucosa, yo prefiero agarrar lo que se llama grupo control y el grupo experimental y hacer un pretest y un post-test, ¿no? Entonces, pero va a depender del tipo de investigación que hagas, pues, ¿no? Hay grupos, hay investigaciones en grupos clínicos, en igual a uno, va a depender, ¿no? Aquí generalmente lo que se trabaja, por ejemplo, en el norte del país hay mucha investigación con diabetes, porque en el norte del país, bueno, en la capital del Perú también hay un alto consumo de carbohidratos, pero en el norte del país también lo hay. Entonces hay una gran cantidad de psicólogos que se han dedicado a lo que es hacer terapia grupal en formato cognitivo-conductual para disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Sobre todo en los departamentos como La Libertad, por ejemplo, ¿no? Que es un departamento en el norte del país. Entonces eso le permite, por ejemplo, ver en un programa de 3 meses si es que se controlan los objetivos. Hay dos objetivos básicos, por ejemplo, que hacen algunos psicólogos de la salud. El primero es si es que el azúcar en ayunas está en un estado normal, por así decirlo, entre 90 hasta 110. Y el otro es si la hemoglobina glicosilada de lo que era hace 3 meses, tanto la medicación como el tratamiento psicológico que se da aportaron
a disminuir justamente esta glucosa se da entre 3 a 4 meses. Entonces eso se da en una investigación interdisciplinaria y que al mismo tiempo puede aplicarse los paquetes y sí hay beneficios, sí hay efecto de justamente toda esta intervención interdisciplinaria, ¿no? Entonces hay 4 esferas importantes que se están investigando. La primera es el impacto del ejercicio físico. La segunda es el impacto de la terapia psicológica en 3 variables. La primera es la variable de estrés, la segunda son las variables como la presión, la glucosa. La tercera es las conductas en déficit y en exceso. Y la cuarta es la motivación a la adherencia al tratamiento. También hay una quinta que es justamente el control de la dieta también, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con una interdisciplina también con nutrición. Como por ejemplo generas motivación en una persona para que cambie de una dieta hipercalórica a una dieta hipocalórica. Obviamente afrontando lo que son las crisis de ansiedad, por ejemplo, en una persona que ha sufrido obesidad, ¿no? Entonces, es un amplio campo de investigación que generalmente la tradición en Perú es hacer el pretest y el posttest. Eso es más lo que yo he observado. Y dentro de los consultantes, creo que viste, mencionaste en tu Instagram ahora de la importancia de los valores. ¿Cómo usted definiría los valores y cómo se trabajan los valores con los consultantes? Bueno, la definición de valores no está bien consenso, no tiene un consenso todavía, ¿no? Porque hay algunos autores que proponen pues un corte que sea funcional, pero no necesariamente a todas las personas tienen los mismos valores o que sean funcionales a la sociedad, ¿no? Yo prefiero más un corte, en ese caso, yo por ejemplo he usado BAC más de un corte hermenéutico, ¿no? O sea, en el sentido de que por ejemplo, cuando uno aplica la terapia cognitiva conductual, va a llegar a un punto donde, por ejemplo, el paciente que pierde peso tiene que o sí no valorar el efecto del tratamiento, sino valorar cada paso que da del tratamiento, como por ejemplo va reduciendo la proporcionalidad en grasa, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Darle valor a justamente cómo va a ir perdiendo el IMC, cómo va perdiendo la proporcionalidad en grasa, porque muchos enfatizan ¿no? en el resultado, ¿no? Pero el valor está en el proceso de justamente hacer la difusión, en el acompañamiento constante. Y yo lo que he visto es que se utiliza ACT de esa manera, de una manera como complementaria a la CBT. Ahora, no conozco si es que hay si es que hay un consenso en este campo de lo que es el valor, pero eso es lo que al menos yo he trabajado en el consultorio, ¿no? Que a conductas específicas hay que trabajar también justamente el paso al cambio que se da, porque en la obesidad, por ejemplo, hay mucha recaída, o sea, hay 2 patrones que se mantienen a pesar de la prevención, ¿no? El primer patrón es que el ambiente siempre te va a instigar, o sea, el ambiente está lleno de estímulos hipercalóricos y el segundo es el factor ya aprendido, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie te va a quitar que ya tienes una experiencia previa a diferentes alimentos que han sido altos o altamente apetitivos para ti y eso no se puede ir, no se puede borrar, eso simplemente se tiene que controlar y se tiene que derivar a otros estímulos que justamente son más saludables, pero justamente el que ha sufrido de obesidad tiene estas secuelas, por así decirlo, ¿no? Y ahí es justamente donde entra el trabajo del valor. Ujú. Excelente. También con la pandemia, creo que una vez hace tiempo compartiste un artículo, ¿verdad? De que el primer factor de riesgo es la obesidad. No sé si Ujú. creo que se mantiene eso todavía. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento para la obesidad? Vos me mencionaste que trabajas TCC sumado con un poco de valores. Ujú. ¿Cuáles son estos Claro, componentes?
Bueno, hablas de 5 componentes, ¿no? Primero, obviamente, es el componente, el más importante que se ve es el componente emocional, ¿no? Del corte emocional. Luego es el componente del corte conductual, después está el corte cognitivo, el corte conativo y el corte estresor. El quinto componente es el corte estresor, es muy importante determinarlo. Cuando tú haces una evaluación, un caso de obesidad, tienes que trabajar bajo esas 5 esferas, delimitando tal vez alguna prueba psicométrica que te ayude, pero lo más importante es establecer en análisis funcional esos 5 repertorios. El que más se trabaja es el estresor y el emocional. Antes llamado psicofísico, ¿no? O sea, ahora ya no se llama mucho psicofisiológico, sino se llama estresor, pero es el que más se trabaja porque es justamente el que permite la instigación a volver a comer como antes. Y el emocional porque justamente hay una alteración en la falta del control de impulsos, pues, ¿no? Entonces, como hay una alteración en el nivel de conducta de control de impulsos, se trabaja también esa conducta, ¿no? Y de ahí ya viene toda la parte operante, ¿no? Claro que hay limitaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, yo no he encontrado investigación que me diga que se utiliza o que tiene efectividad la medicina comportamental a nivel online, no he llegado a esa conclusión. Eh, por eso es que a nivel online la APA ha recomendado siempre trabajar a niveles éticos, o sea, tienes que trabajar en función a lo que hay, no es en función a lo que tú te imaginas. Si es que hay investigación que te dice que la CBT puede ayudar a disminución de síntomas de ansiedad o estrés, tú no puedes ofrecer, por ejemplo, otro tipo de cosas en otro tipo de cuadros, ¿no? Entonces, lo que se trabaja, por ejemplo, a nivel online se podría trabajar los síntomas de depresión y ansiedad, pero no podrías trabajar, por ejemplo, el paquete completo conductual, porque el paquete completo conductual tiene tanta plasticidad y está expuesto a tantos ambientes que no es adecuado, ¿no? Anteriormente a la pandemia se trabajaba, por ejemplo, el control estimular, el contrato conductual, la programación de actividades, el programa de reforzamiento diferencial, también aplicando, por ejemplo, disminución de carbohidratos en función a aumento de otro tipo de alimentos, eh, con, con trabajo con la nutricionista, también con el médico endocrinólogo. Entonces, todas esas variables también van a depender del diagnóstico médico. Por ejemplo, no es igual tratar a una persona con obesidad mórbida que una persona con sobrepeso. Como no es igual tratar a una persona que tiene obesidad y diabetes que solamente tiene obesidad. Entonces, y no es igual, por ejemplo, tratar una obesidad que tiene diabetes controlada o una diabetes descontrolada. Son características que van a determinar evaluaciones distintas. Entonces, eso también es importante que el psicólogo que se trabaja tanto en comportamental, salud comportamental o medicina comportamental o psicología de la salud, tiene que saber medicina, porque tiene que saber cómo llega su paciente. Y no, los estadios de una enfermedad determinan diferentes patrones emocionales. Eso sí, no es igual, por ejemplo, ver un diabético descontrolado que tiene nefropatía diabética a un diabético que recién empieza. No es igual. Incluso hay activación conductual para ese tipo de personas, por ejemplo, que tienen cáncer. No es igual la activación conductual para una persona que tiene cáncer que una persona que tiene depresión. Hay componentes diferenciales, pero que también tienen que saber, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? O sea, estos campos interdisciplinarios permiten cortar esas estigmatizaciones de que el modelo biomédico es totalmente negativo. El modelo biomédico no es totalmente negativo, tiene algunas cosas favorables. Lo que pasa es que hay discrepancias de otro corte que podemos hablar en otro momento, pero sí son importantes los datos, ¿no? Exactamente. Eh, Varias dan cuenta del trabajo entre las varias disciplinas, por ejemplo, endocrinólogo, con el psicólogo, con el nutricionista. ¿Qué dificultades hay para poder hacer ese tipo de trabajo? ¿Y cuál sería el escenario
¿Cuál sería el escenario necesario para que se haga ese trabajo? Ujú. Claro, hay un artículo de Sheriff, me parece que es el autor, que yo lo puse en el último artículo que publiqué en Liceo Contextual, eh, que justamente hablaba de las limitaciones de la medicina comportamental, ¿no? Hay tres limitaciones básicas, ¿no? La primera es el mito del análisis conductual aplicado, que todos lo sabemos, que solamente funciona para ABA, perdón, que solamente funciona para autismo, que solamente funciona para problemas de corte de neurodesarrollo, de corte conductual en infantil. El segundo es que el modelo médico desconoce los principios conductuales, no los estudia. Cuando un psiquiatra hace su REM con las justas ve condicionamiento operante de manera muy superficial o las técnicas conductuales de manera muy superficial, sigue pensando que la terapia cognitiva conductual es un nivel mayor de la terapia conducta clásica cuando son programas paralelos. Eh, También eso implica una responsabilidad del corte bibliográfico que se hace, ¿no? O sea, las REM en psiquiatría tienen cortes bibliográficos muy limitados, ¿no? Donde se opaca los modelos psicoterapéuticos de corte conductual, y eso también dificulta la integración de las disciplinas, ¿no? Y el tercero, obviamente, es el financiamiento, ¿no? O sea, si no hay dinero de por medio, si no hay profesiones que puedan investigar para darle evidencia en salud pública, porque lo que más importa en salud pública no es tanto el debate conceptual. Lo que más importa en salud pública es qué tanta dato tienes. Entonces, si son significativamente o correlacionales, te van a aceptar, pero para eso tienes que tener el dinero y tienes que tener una inversión también, pues, ¿no? Entonces, eso también es otro problema. ¿Mm? Perfecto. Ujú. Eh, ¿Hay casos de éxito en algún país donde se puede lograr esta unión de varias disciplinas? ¿En qué país vos solés ver eso? ¿Qué países? Claro, claro, por ejemplo, en México, donde es la formación de medicina comportamental, se trabaja en hospitales justamente de una interdisciplina. Obviamente, los profesionales son escasos, ¿no? Porque las variables mexicanas son exponenciales comparadas a las variables peruanas. Por ejemplo, si acá en Perú hay 1,5 millones de hipertensos, 1,5 millones de diabéticos, en México es casi 3 veces más, pues. Entonces, o sea, a pesar de que se conoce todas las variables que estamos conversando, la cantidad de profesionales es muy poca. En Norteamérica hay también, está la Sociedad de Medicina Comportamental, la CBM, también trabaja con médicos, también forma médicos. En Inglaterra también hay lo que se llama salud conductual, también trabajan interdisciplinariamente, pero volvemos al factor de la inversión pública, ¿no? O sea, si no hay inversión pública y no hay la capacidad de hacer institucionalidad, eh, se pueden hacer algunos esfuerzos efímeros, pero no hay el impacto que se quiere, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver acá un comentario. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, aquí ya tengo bueno, por el momento todo en silencio. Si desean hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer sin ningún problema. Están un poco tímidos, digamos ahora. Ujú. Em, Volviendo al tema de la pandemia, ahora que continuamos, em, ¿hubo algún trabajo científico, seguramente que hubo, ¿verdad? De la psicología de la salud? ¿Qué puede hacer la psicología de la salud ante la pandemia?
¿Qué, qué datos encontró? Yo encontré, por ejemplo, una investigadora de Inglaterra que proponía 10 conductas a modificar para respetar, por ejemplo, el distanciamiento, respetar, por ejemplo, el uso correcto de la mascarilla, respetar el uso del protector facial, del aseo de manos. Entonces, los hacía como conductas problemas, ¿no? Y lo que pedía era hacer un análisis funcional de cada una de estas conductas y trabajarlas en las personas. También encontré, por ejemplo, que el personal médico, en los primeros estudios que se dieron en China, había más del 50% tenía síndrome de burnout. Eso daba reflejo también en países como Francia, donde un gran porcentaje del personal médico sufría de síndrome de burnout. Actualmente no he revisado si es que en Perú ya existen estudios sobre eso, pero sí había justamente un impacto, ¿no?, en el personal médico que debería recibir lo que se llama la terapia ocupacional, ¿no?, que es básicamente la vigilancia tanto médica como psicológica que se hace del personal médico, ¿no? Después, el debate que se ha generado en los últimos 2 años es si la terapia cognitiva conductual tiene la misma eficacia que cara a cara que vía online. Al menos lo que yo he encontrado ha sido que la CBT puede generar reducción de síntomas de ansiedad y depresión, pero no todos los psicoterapeutas están de acuerdo que la terapia debe ser reducción de síntomas. Hay algunos que manifiestan, por ejemplo, que debería ser una cuestión ya de independencia, de auto, autoinmunidad o lograr que sea autónomo, ¿no?, la persona, ¿no? Entonces no basta solamente con la reducción de síntomas, pero eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Hay para ansiedad, para depresión, para disminución para el estrés postraumático, que estaría dentro de la ansiedad, disminución para el estrés crónico, que también es una psicopatología, pero después, por ejemplo, para problemas de personalidad de otro tipo, eso no lo he encontrado. Entonces, ese es otro campo de investigación, ¿no? A ver, hacer la comparación, si es que todos los tratamientos, tanto vía online como cara a cara, tienen la misma eficacia. Ujú. Perfecto. Varias veces mencioné el síndrome de burnout, ¿no? Em, ¿Cuál es existe alguna, no, de acuerdo a la investigación, una terapia? O seguramente vas a repetir que hay que trabajar de manera interdisciplinaria, pero ¿cuál es el mejor tratamiento actualmente para el síndrome de burnout? ¿Qué puede hacer el psicólogo? Bueno, la eficacia dice que la inoculación del estrés dentro del paquete de la terapia cognitiva conductual, ¿no? O sea, hay 3 técnicas que se trabajan, que la primera es la inoculación del estrés, la segunda es la relajación progresiva y la tercera es el mindfulness. La inoculación del estrés se aplica tanto a nivel conductual como cognitivo, porque también lo primero que se hace es inhibir los síntomas de estresores a nivel sistema nervioso. Después se trabaja los pensamientos que podrían estar disparando el estrés y después se hace lo que se llama las jerarquías de tanto de exposición o de relajación. Entonces, lo que se ha investigado es, por ejemplo, se aplica tradicionalmente el Maslach, por ejemplo, que es un cuestionario que permite medir el estrés, el burnout, que es un estrés crónico, un estrés mortal, eh, y después ver, después del tratamiento de inoculación de estrés, cómo han sido los efectos, ¿no? Entonces, si hay menos puntaje, implica de que hay una disminución de síntomas, ¿no? Pero aunque últimamente se ha cuestionado mucho el MASLASH por su nivel de validez y confiabilidad, pero es el test que generalmente se ha usado, ¿no?, en estos casos. Y vuelvo y repito, ¿no? La terapia ocupacional ahora debería concentrar sus esfuerzos en el personal médico, ¿no? Porque es justamente el personal médico
el que está reportando hasta donde ha investigado en Europa y en Asia lo que tiene mayor sintomatología del burnout. Perfecto. Uh Pasamos -huh. al comentario. Ok. A ver. Hasta el momento ningún comentario. Voy a poner acá en el pequeño. Mientras esperamos los comentarios, no sé si quieres tocar algún tema en específico. ¿Te gustaría mencionar algo? No, más bien, ahora, bueno, ahí me parece que ha salido un comentario. Ujú. Ok, voy a copiar acá. Muchas gracias, Victoria, por la pregunta y te envío por acá texto. ¿Cómo puedes leer ahí? Dice, Ujú. ¿cuáles son las barreras que se encuentran actualmente en el sistema de salud actual, tanto privado y público, para poder insertar un tratamiento de esta dimensión en pacientes diabéticos o con obesidad? Bueno, vuelvo y repito, ¿no? La primera barrera es la inversión, el dinero. Obviamente, el año pasado a nivel de instituciones peruanas hemos perdido un 13% de inversión pública, ¿no? Paradójicamente seguimos en pandemia y a pesar de eso nuestras autoridades han reducido el presupuesto eh, nacional a un 13%, cosa que es irracional, ¿no? Porque la idea sería que lo suban, porque va a haber una mayor demanda de personas que tengan el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primero es el presupuesto. El segundo, la segunda limitación es el flujograma. En el flujograma de intervención con pacientes, al menos en Perú, no hay ni una sola palabra de modificación de conducta por parte del psicólogo. Lo que hay es una palabra sobre cambio de hábitos, pero esos cambios de hábitos es una palabra muy superflua. Es una palabra que podría hacerlo como una orientación, una consejería, ya, pero el problema de los cambios de hábitos no pasan por la orientación ni la consejería. Yo me puedo pasar muchos tratamientos basados en orientación y consejería y no logro cambiar el comportamiento. Por una sencilla razón, porque la orientación y la consejería no es un trabajo de psicoterapia, es un nivel menos de psicoterapia, es como un nivel de rapport, es como un nivel de complemento, ¿no? Una hermenéutica que se podría utilizar, ¿no? Entonces, el problema radica es que en el flujograma de intervención no hay ninguna sola palabra de lo que estamos comentando. Y eso se debe a que legalmente no se conoce la evidencia de lo que estamos comentando. Entonces, hay un tercer nivel que son la falta de instituciones. Si las instituciones no investigan lo que estamos comentando, no van a dar el soporte estadístico de lo que estamos comentando. Y al no dar el soporte estadístico, no se pueden presentar cambios a nivel legal. Entonces también hay esa pérdida, ¿no? de inversión, institución y también de la parte interdisciplinaria. Podríamos decir que también hay dogmas, ¿no? Por ejemplo, se cree mucho que el psicólogo solamente ve lo que es apoya en prevención, promoción, capacitaciones para prevenir conductas de riesgo. Pero no solamente hace eso, también hace adherencia al tratamiento, también hace investigación en tratamiento conductual, también hace explicaciones del comportamiento instrumental que puede tener la persona, también puede hacer en capacitar a otros profesionales, como habíamos comentado, explicar cuáles son los objetivos terapéuticos a mediano largo plazo para reforzar lo que dice el médico, infinidad de estrategias, de problemas conductuales que se pueden cambiar, ¿no? Entonces las limitaciones son desde las más macro, que vienen con la parte de inversión pública o privada, hasta la más micro, que sería, por ejemplo, los niveles de formación, ¿no? Excelente.
Perfecto, vamos a chequear. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Victoria. ¿Más alguna pregunta? Voy a ver si acá hay tertulia en ese nivel. Bueno, eh, al comienzo de la pandemia, como que hubo un pronóstico que iba a aumentar los casos de suicidio. Y no sé si fuiste vos o alguien de Intertulia compartió un artículo que en algunas investigaciones hubo la disminución de casos de suicidio. No sé si pudiste leer algo sobre ello, puedes comentarnos. Lo que se publicó en The Lancet fue que los síntomas depresivos disminuyeron conforme se hacía se quitaban las restricciones. Eso sucedió en Inglaterra. Pero no fue con suicidio, fueron los síntomas depresivos. Y eso corresponde básicamente a volver a las conductas de que puede la persona hacer, ejercer su libertad, puede volver a la vida que tenía, entre comillas, anterior, ¿no? Con algunas restricciones todavía. Y sí se monitoreó en un porcentaje entre 40.000, 50.000 personas que justamente reportaban síntomas por llamadas, por videollamadas, por encuestas, por aplicación de test, vía online, y conforme se iban monitoreando los síntomas que iban disminuyendo, conforme las restricciones bajaban, obviamente te hace pensar en esa correlación, ¿no? De que hay que la depresión también depende del contexto, ¿no? Justamente como, como responde a a la terapia de activación conductual. Entonces, si el contexto se vuelve más apetitivo, más reforzante, hay mayor cantidad de actividades, hay mayor cantidad de cosas que la persona puede hacer, pues obviamente va a disminuir los síntomas depresivos, ¿no? Pero eso no justificaría, por ejemplo, dejar las restricciones, ni tampoco justificaría hacer el cambio que algunas ideologías políticas proponen, ¿no? Es eliminar todas las restricciones, ¿no? Simplemente es un dato que lo podemos tomar a manera de ver cómo reacciona el comportamiento a una etapa nueva y que también en esta parte debería ser evaluada, ¿no? Pero ese también nos lleva a otro problema, ¿no? El problema de que no hay, en salud pública no hay un sistema de vigilancia conductual, que sería lo más óptimo, ¿no? O sea, hay un sistema de vigilancia de enfermedades, que es el INEI, pero también puede haber un sistema de vigilancia conductual, ¿no? O sea, un sistema de los problemas psicológicos, que también al menos hay estadísticos, pero en otros países han desarrollado las capacidades de poder monitorear a esta gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, obviamente, eso sea con más tecnología, con mayor cantidad de inversión, pero esto sí me parece interesante, ¿no? El monitoreo de los pacientes vía online, ¿no? Perfecto. Ujú. Bueno, vamos a chequear. Ok. Bueno, a ver, en caso de que las personas quieran formar parte del grupo de ABA y Psicología de la Salud, ¿hay algunos requisitos? ¿Tiene algún costo? Bueno, el grupo fue lanzado por Liceo gracias a la oportunidad de la institución que nos dio. Ahorita estamos en una etapa de todos de formación, ¿no? Porque obviamente estamos buscando investigar diferentes variables, pero el grupo ahorita es como que el objetivo está en una primera etapa, ¿no? De que es buscar justamente la investigación conceptual. Después ya vendremos con la etapa de, pues, de interpretación de datos, y más adelante posiblemente aperturemos a mayor cantidad de personas, porque ahorita el grupo es como que para los asociados, los miembros que están dentro del liceo, ¿no? Pero sí, la idea es mostrar mayor cantidad
sea manera de conceptual o manera empírica, lo que podríamos aportar desde aquí, ¿no? Desde Perú. Excelente. Muy interesante, Juan. A mí me fascinó la charla. Y cómo, para empezar a leer un poco más sobre psicología de la salud, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué libro? ¿Qué autor? No sé si tenés alguna serie Claro, de... claro, podrían empezar con el libro de Ballman de Psicología de la Salud, también las obras, por ejemplo, del profesor Erasmo Reynoso, también de Psicología de la Salud, enfoque conductual, medicina comportamental, teoría y práctica. También pueden empezar con, por ejemplo, tratamientos basados en evidencia de Marino y colaboradores. En el tomo 2 también hay dedicado a la parte de psicología de la salud. Pueden empezar con el manual de terapia cognitiva conductual para los trastornos psicológicos. El volumen 2 también le dedica a Vicente Cavallo, también dedica a problemas de psicología de la salud. Eh, También en inglés pueden empezar, por ejemplo, con la Enciclopedia de Medicina Comportamental publicada por Springler. Eh, Pueden empezar también con los libros que se publicó en Springler, como Medicina Comportamental, que es una serie de artículos introductorios a todos los modelos de investigación actual. También podrían empezar con, hay otro manual importante, se me pasa. Ah, hay un artículo de Marino Pérez que se llama Medicina Comportamental, también Psicología, Salud y Medicina Conductual, si no me equivoco, que se llama así. Ese también es importante, porque ahí delimita históricamente justamente todo lo que estamos dialogando. Bueno, creo que esa sería una bibliografía importante a revisar, ¿no? Y claro, también hay algunas tesis a nivel de Perú, por ejemplo, yo recomiendo mucho la tesis de Ian Flores, que trabajó terapia cognitiva conductual en diabéticos y estrés. Es una tesis de retest y posttest que nos permite ver justamente los efectos del programa completo. Esa tesis está online. También eh, sería, sería bueno pues revisar la parte estadística porque es muy importante interpretar datos, por ejemplo, en rangos de P, en ANOVA, Chi cuadrado, lo que significa que los tratamientos fueron eficaces, no eficaces, eso es muy importante, ¿no? Para interpretar si los procedimientos dieron resultados o no dieron resultados. ¿No? Ujú. Excelente. Ok. Ahí agradezco Victoria por la información. No sé si querés hacer otra pregunta, Victoria. Acá no sé si puedo ver quién está. No, hay 6 personas en vivo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Acá no me aparece nada. Profesor Iván, ¿tiene alguna pregunta? A ver quién está más acá. Natalia, Diego, Alejandro, Cristina, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, adelante, Victoria. Bueno, creo que no sé si te parece si cerramos o querés hacer algún comentario más, porque acá me desconecta. No.
como gusten, no hay ningún problema. ¿De qué sugieren? A ver. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta entonces. Bueno, pues vamos a hacer una última. Acá está. Perfecto. Pedro, ¿alguna pregunta, Pedro? Pedro Arroyo, ¿alguna pregunta? Acá te envío la pregunta de Victoria. Muchísimas gracias, Victoria. Dice Victoria, ¿qué sugerencia o recomendaciones para los pacientes que han empezado con síntomas de ansiedad a raíz de la pandemia? Bueno, habría que especificar exactamente el cuadro de ansiedad a que se refiere, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tenemos generalmente en Latinoamérica, que no hacemos diagnóstico diferencial. Eh, en- lo primero importante que hay que educar a las personas es el diagnóstico diferencial. No es suficiente darle un diagnóstico presuntivo. Si se va a trabajar en modelos psicopatológicos, se tiene que trabajar bien. Y la mejor forma de hacer el diagnóstico diferencial es explicarle qué cuadro de ansiedad tiene. Tiene estrés postraumático, tiene TOC, tiene ansiedad específica, ansiedad generalizada, trastorno de pánico. Entonces, trastorno mixto. Entonces, es lo primero, lo fundamental es ver en la anamnesis qué tipo de cuadro específico tiene. Ahora, una vez que tú las, por ejemplo, ¿qué sucede si no tienen ninguno de estos criterios? También existe uno que se llama ansiedad sin especificación, o también existe ansiedad trastorno mixto, ¿no? Que es justamente cuando la persona tiene depresión y ansiedad, pero no cumple los criterios ni de episodio depresivo ni tampoco de un cuadro de ansioso. O sea, en todos los casos hay criterios, pero ya corresponde al profesional explicarle los criterios. Ahora, estoy hablando de un modelo psicopatológico. Ahora, si agarras un modelo conductual, ahí de frente pues tienes que hacer un buen análisis funcional, tienes que poder establecer la conducta problema, la latencia, la meta, el, los antecedentes consecuentes, la topografía, y a partir de eso explicarle justamente la naturaleza del problema que tiene. Una vez que se explica la naturaleza del problema que tiene, se hacen los repertorios de las conductas, sean de corte operante, de corte respondiente, pero es importante que si es que tú trabajas con modelo de psicopatología, tienes que siempre buscar el diagnóstico diferencial. Si tú trabajas con el modelo conductual, siempre tienes que buscar un buen análisis funcional. Yo no, por ejemplo, personalmente yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico presuntivo. Darle diagnósticos presuntivos al paciente no le beneficia en nada. Okay. No, Eh, no, últimamente, yo suelo ver mucho en los comentarios, así tanto en el grupo, Facebook, ¿verdad? Que justamente el modelo psicopatológico, una negación justamente, por ejemplo, del trastorno bipolar o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, ¿por qué? ¿Por qué esa? O sea, me parece más una aversión ideológica, como que una bandera, como un marketing también, no sé si yo estoy equivocado, pero ¿por qué tanta aversión al modelo psicopatológico? O sea, ¿es blanco o negro? No hay matices grises. Bueno, básicamente hay escuelas como las contextuales que abiertamente son no antipatologicistas, sino que son críticas al modelo médico, porque una cosa es ser anti y otra cosa es crítico, ¿no? Anti es una posición totalmente antagónica y un crítico es una persona que busca cosas positivas y cosas negativas. Eh, Estamos de acuerdo que el modelo psicopatológico no es explicativo, no es etiológico. Eso sí estamos de acuerdo. Eh, pero no estamos de acuerdo de que es inservible. No, eso no estamos de acuerdo por una sencilla razón, porque hay estudios que permiten prevenir la conducta que se va a desarrollar, que se va a seguir dando. Hay estudios que permiten determinar que cuestiones de síntomas
síndromes, generan una comorbilidad o crean un cuadro asociado. Entonces, si tú ya detectas los cuadros asociados, con eso puedes hacer las diferentes conductas problemas y con eso puedes hacer el análisis funcional. Ahora hay personas que me pueden decir, pero todos los problemas de análisis funcional funcionan bajo los mismos principios. Efectivamente, todos los problemas funcionan bajo los mismos principios, pero va a depender en qué contexto lo trabajas. Por ejemplo, no es igual trabajar en tu consultorio que trabajar en salud pública, porque respondes a un flujograma de salud y en el otro trabajas bajo tu criterio teórico. Entonces, sí se puede dar una complementación en la manera de que la psicopatología sirva como hermenéutica, o sea, como ayuda de identificar la topografía del sujeto. Entonces, cómo o identificar la historia y a partir de ahí poder conocer cuándo, por ejemplo, derivar un paciente, cuándo no derivar un paciente, cuándo un paciente necesita otro tipo de ayuda, cuándo no necesita otro tipo de ayuda. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, problemas de corte ya de personalidad o de corte de ansiedad o depresión. Entonces, el diagnóstico diferencial es el que te permite ver qué modelo conductual, por ejemplo, puedes usar. No es igual, por ejemplo, que te venga un paciente con borderline asociado a episodio depresivo o trastorno depresivo que una persona con solamente trastorno depresivo. Entonces, eso te permite demarcar. Y esas son algunas atribuciones, ¿no? Yo considero de que efectivamente el modelo transdiagnóstico que se da a partir de Hayes y Hoffman han aportado mucho, incluso en su nuevo libro Más allá del DSM-4, hacen una especie de cubo donde se debe hacer pues un modelo transdiagnóstico, pero eso no invalida todos los datos de las ciencias biológicas o no invalida todos los datos del enfoque biomédico. O sea, el hecho que tú propongas algo que sea transdiagnóstico y que permita encasillar mejor el caso, manejar mejor el caso, no significa que otras disciplinas no aporten a nutrir ese caso. Entonces, no son modelos antagónicos, son modelos paralelos. O sea, son modelos que trabajan la naturaleza de diferente forma, pero uno claramente lo dice, en el DSM no se busca explicar la conducta, en el DSM lo que se busca es describir la conducta. Eso no tiene nada que ver con etiología, entonces se utiliza también en correlación, pero la correlación no es una explicación, la correlación es una descripción. Entonces, yo creo que para criticar algo hay que leer también lo opuesto, ¿no? Y buscar lo que se busca en el primer mundo, que es la interdisciplina. O sea, las ciencias conductuales ahorita ya están conviviendo con las neurociencias y con las ciencias biológicas porque hay interdisciplina. Y lo mismo sucede en la práctica. Ahora, si no les gusta a algunos analistas conductuales la interdisciplina y prefieren acomodarse a los modelos transdiagnósticos, pues no hay ningún problema. O sea, uno puede, mientras haya evidencia de lo que haces, no hay ningún problema. Pero hay otros psicólogos que trabajan de esa manera y no por eso van a ser estigmatizados o van a ser rechazados, ¿no? Perfecto. Y para poder hacer un diagnóstico diferencial, eh, ¿qué herramientas de evaluación vos recomendás? Bueno, lo primero es aprender psicopatología basada en evidencia, ¿no? Psiquiatría basada en evidencia. Hay que, por ejemplo, revisar manuales de psiquiatría, como por ejemplo el Kaplan, como por ejemplo el Rotondo, el Baihorrilova, que son manuales que se van actualizando, que nos permiten conocer qué es un síntoma, un signo, un síndrome, que nos permite dar el diagnóstico diferencial. Podemos revisar el CIE-10 completamente y el DSM-5, ¿no? Eso sí nos sirve en salud pública, o sea, nos sirve para saber, para explicarle sobre todo al paciente qué diagnóstico específico tiene. Y a partir de eso entrar en tratamiento. Porque, como vuelvo y repito, la mala costumbre que tenemos es simplemente hablar de ansiedad y depresión. Es una mala costumbre. O sea, sí, no está bien eso. Se tiene que hablar de episodios, trastornos de tal grado, con tal magnitud, con determinado objetivo terapéutico y, y trabajar bajo el flujograma que te exige eso. O sea, si eres, por ejemplo, si eres un trabajador del Estado, tú tienes que regirte bajo un flujograma y si te exige eso, pues tienes que hacerlo por una sencilla razón.
porque está respondiendo a una persona que necesita una intervención específica. No es lo mismo, por ejemplo, hacer activación conductual para un episodio depresivo que hacer activación conductual para trastorno depresivo. Y lo segundo es que respondes a futuros cuadros estadísticos que se hagan de tu intervención. Cuando uno está en salud pública, uno rellena cuadros estadísticos o con códigos de CIE-10. Entonces eso permite que otras personas conozcan la magnitud del problema que tú estás diagnosticando. Entonces eso no solamente va a permitir datos posteriores de las investigaciones que hagan epidemiólogos, que hagan psiquiatras, que hagan médicos, enfermeros, etcétera, sino que va a depender también del grado de profesionalismo que tengas. Entonces yo, si es que trabajas en salud pública, pues hazlo bien, ¿no? Porque de esos datos estadísticos va a depender también el financiamiento público que se tenga. Si no, ¿cómo se financia? Si no se logra el financiamiento. Se logra el financiamiento porque hay un problema de salud pública que es de magnitud moderada o alta. ¿Cómo tú determinas eso? Con el diagnóstico específico. Excelente. No con la evaluación conductual, porque la evaluación conductual es individual. Exactamente. Entonces, Y justamente, entonces, se tiene que tener claro los conceptos y dónde y qué contexto estás trabajando. sí, justamente eh, hay un autor brasileño, ¿verdad? Paulo Abreu. Él menciona eso en su libro Activación Conductual para la Depresión, eh, que justamente muchas veces es importante ese diagnóstico diferencial en la depresión por justamente los episodios tanto depresivos, maníacos, del trastorno bipolar, ¿verdad? Y justo también menciona algunas herramientas de evaluación que es prácticamente negligenciada por los psicólogos. Claro, la ABMS, que es una institución que permite ver el trabajo comportamental en Brasil, recomienda también lo que se llama psiquiatría comunitaria o psiquiatría que está también basada en análisis funcional del comportamiento. La psiquiatría y el análisis funcional no son antagónicos. Hay psiquiatría basada en evidencia que podría utilizar la terapia comportamental, claro que sí. Solamente lo que pasa es que pensamos que la psiquiatría es unilateral y la psiquiatría no es unilateral. La psiquiatría tiene varias teorías. Hay teorías estructuralistas, hay teorías norteamericanas, hay influencias de psicoanalíticas, depende, o sea, no todo hay que encasillarlo en la misma corriente. Perfecto. Bueno, a ver si hay más alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, casi ya estamos llegando a los 90 minutos. Eh, Quisiera agradecerte un montón, Jan, por la oportunidad. Sin duda vamos a estar repitiendo de aquí a algún tiempo, tanto de este tema, vamos viviendo con el tiempo eso. Yo te agradezco infinito que hayas participado y también le agradezco a todas las personas que se sumaron, ¿verdad? Yo este vídeo voy a estar compartiendo en YouTube, en varias, va a quedar grabado también en el Facebook y ahí pueden hacer preguntas y vamos a tratar de qué temas le gustaría ver, qué otros temas le gustaría abordar. Y agradecerte nuevamente, Jan, por esta entrevista. Me fascinó. Una vez que pueda terminar mi tesis, voy a enfocarme en psicología de la salud, ¿verdad? Porque estuve dejando de leer muchas cosas, me enfoqué mucho en mi tesis. Pero sin duda, estuve leyendo el de medicina conductual porque le di a mis alumnos que hagan exposiciones y muy, muy interesante, le gustaron mucho a mis alumnos. Bueno, muchas gracias José y muchas gracias a los participantes, aunque sé que viernes es de relajo y bueno, sí, es un poco dificultoso hacer estas reuniones a veces, pero gracias por la oportunidad y por compartir un poco reflexiones que podrían ayudarnos a aperturar mayores campos de conocimiento, ¿no? De lo que queremos investigar, porque yo también estoy aperturándome recién a estos campos de conocimiento. Excelente, Jan. Que tenga un excelente fin de semana a todos también. Que pasen muy bien el fin de semana y vamos a seguir cuidándonos, ¿verdad? Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias a usted.